Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos recorriendo la ruta de Santa Isabel a Murillo, Tolima, una carretera con hermosos paisajes de palmeras y bosques altos andinos, pero totalmente abandonada por el Estado colombiano. El llamado es el siguiente, que el gobierno departamental y nacional le pusiera un poquito de cuidado aquí a este centro poblado, porque créanme que esto es un paraíso. Después de unas horas boquiabierto ante la belleza de estas tierras, pero cansado por la dificultad de la trocha, que de no haber sido por un par de ángeles no hubiera podido cruzar, llegué a la casa de don Efrén. Don Efrén es oriundo de El Bosque. Con mucho esfuerzo se hizo a unas tierras. La fortuna le recompensó su esfuerzo. Ya no siembra porque ni el clima ni la carretera dejan. Así que se dedica a ordeñar el ganado y su mujer hace el queso. Diego es un chico fuerte y muy activo, tiene curiosidad científica, quiere saberlo todo, es excelente desarmando cosas, solo le falta aprender a armarlas. Don Manuel huyó de su casa en Boyacá a los 18 años, víctima de violencia intrafamiliar, y llegó hasta el Tolima. Ha trabajado en muchas fincas de la zona, ha visto los montes caer bajo el hacha, la guerra arder y apagarse, ha visto familias crecer y a muchos irse, hartos de la carretera, imposible y atraídos por las tentaciones de la ciudad. Pero acá sigue, a sus 78 años, sembrando arveja y hortaliza donde le den permiso, ayudando a rajar leña y en lo que pueda para ganarse la comida y la dormida. Aparte de los cientos de aves que aparecen y desaparecen como fantasmitas en la neblina y que llenan con sus cantos de alegría el paisaje, aparte de las montañas fértiles cubiertas de verdes y palmeras, en la finca de don Efrén se encuentra esta pequeña maravilla, los termales de Canaán, un pozo cristalino de aguas tibias y puras, un oasis en medio del frío. Los vecinos vienen a tomar baños de vez en cuando y salen renovados, purificados y listos para volver a la faena. Me despido de don Efrén y su señora, de su hijo Diego, de don Manuel, de la termal que parece un oasis, del ganado y de la vida buena que se puede conseguir en el campo. Vámonos pues. Acá hay otro pedazo bien feo. Les parece que esta es la más viable, pero acá hay unos troncos que pueden hacer que se deslice. Está enterrada, ¿no? Allá en ese barro blanco, y aquí arriba hay un murito, entonces ese también le hace trampa. Entonces las opciones son sacar este barro y ver si ahí la podemos devolver un poco o hacerle peligros, pues que la moto se me caiga. Vamos a intentar aquí comerle a esta tierra. Hola. Voy a andar un pojecito a ver si la saco de aquí, ya creo que aquí ya salgo. Lo logramos. Mucha dificultad, patinando mucho. Aquí este también, claro, se nos patinó. Pero los dos chicos me ayudaron muy bien. Listos. Ya está la moto allá arriba. Avanzamos. Qué belleza, hermano. Esta es la ruta, muy difícil la carretera, es una verdadera lástima porque vean ustedes estos paisajes. Muchas gracias.
muy amable. La rudeza del camino contrasta con la dulzura de las almas de sus habitantes. Esta hermosa señora y su hija me ayudaron a salir de este lodazal y compartieron conmigo una buena charla. Allí hay unos cultivos de tomate y eso dice así, los va a sacar a Santa Isabel, son hasta 3 y 4 días brigando. ¿Cómo hizo para pasar en unos huecos feos? Me han ayudado, así como aquí. Me ha llevado la gente y he estado de buenas. He estado de buenas, que ha habido siempre por ahí quien me dé una manito. Sí. Me pase usted como cuando para el bosque llevaba yo el queso y no había vía. Me tocaba en mula. Yo no sé nada de eso. Yo sé que me carguen esa mula y corra. Y se me le volteaba la carga en paro debajo de la barriga a esa mula y yo 1, 2, 3 horas esperando quien apareciera a ayudarme a bajar a eso porque yo no era capaz. Y yo hágale con eso, dije no vuelvo por allá. Y ahora envío para Murillo, pero eso en cualquier momento quedamos sin vía porque se está desbordando toda la vía. Estamos buscando el sendero, o siguiendo un sendero aparentemente, para ir a ver la cascada del abuelo. Un poco estrecho, pero aquí vamos. Abajo, abajo agachados, agáchense bien, agáchense más, eso. Aquí estamos ya finalmente en Murillo, uno de los pueblos más bonitos del Tolima. En resumen de la ruta, pues supremamente difícil. Es una trocha totalmente abandonada donde la gente tiene que movilizarse en mulas, no se pueden sacar los productos. Me contaban que pasaron unos grupos de motos grandes, BMW, y bregaron muchísimo, pues se cayeron muchísimas veces, sufrieron muchísimo. Estoy muy agradecido con toda la comunidad de Santa Isabel y Murillo, me ayudaron mucho. No se pierdan el próximo episodio porque conoceremos a una de las parejas de viajeros más encantadoras del mundo, Blanca y Manuel, de 2 Más en Ruta. Se van a enamorar de ellos. Juntos haremos la ruta que bordea el Nevado del Ruiz en un día perfecto, precioso, un día de verano que la fortuna nos regaló para que pudiéramos ver todo el esplendor del Nevado, sus nieves, sus fumarolas, sus lagos, sus termales, su flora. Chao, chao y muchas gracias por su tiempo. Nos vemos. Para siempre me quiero dejar sorprender por las rutas que nos van llevando a lugares mágicos donde el sol brilla más o simplemente no se deja ver por